¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Es un videíto que hago a modo entretenimiento para ustedes, para mí. Dado que, bueno, recién terminé unas tareas acá en el taller y siempre queda desorden de herramientas, de tornillos, bulones, circunstancialmente algún repuesto. Así que, bueno, nada. Mientras ordeno, por ahí me entretengo y charlamos un ratito y, por qué no, algunos amigos como Gastón Montenegro, Adriano, Tito, Cobursa, Jonathan, amigos que están desde siempre, Juanqui, Juanpi, se entretienen un poco, en fin, hablando, escuchando, comentando, preguntando. Y de paso, por qué no, respondo algunas preguntas que quizás leí en los comentarios y me quedaron dando vueltas. Y nada, está interesante. Quiero que sepan que el canal cuenta con la colaboración del querido Miguel en los comentarios. Cuando necesitan alguna respuesta técnica, alguna situación que por ahí necesitan resolver, yo no llego, el amigo Miguel responde, la respuesta es más que válida, compartimos criterios técnicos. También tenemos al amigo Gregorio Casa, gran colaborador, colaborador especial del canal en cuanto a humor, ironía, sarcasmo, siempre poniendo paños fríos. Así que bueno, cualquier comentario del amigo Gregorio también está avalado por mí. Bueno, gente, como les dije, hecha la presentación, a muchos no les gusta, a muchos sí. Sé que esto alarga más aún la introducción al video, que generalmente no es interesante. Pero bueno, los amigos que somos, los amigos que estamos, sabemos el sentido de esto y sabemos que en el fondo resulta siendo interesante. Quizás no es un canal para un tipo que busca cómo cambiar un enchufe. Lo van a ver si circunstancialmente tuve que realizar la tarea y realicé el video. Pero bueno, no es que les enseño o pretendo enseñarles algo. Yo muestro lo que hago, lo que desarrollo. Algunos amigos me preguntaron, dado que describí cuáles son las funciones de mi taller, si bien algunos me preguntaron, me dijeron, ¿cómo es que vos no haces mecánica si se te ve haciendo tareas de mecánica? Sí, realizo mecánica, pero no es el 100% de mis ingresos ni de mis funciones. O sea, circunstancialmente tengo que hacer una distribución, la hago, tengo que hacer un embrague, lo hago, tengo que hacer un cambio de pastillas de freno o frenos completos, lo hago. Hago mantenimiento del vehículo sin ningún problema, sin ningún problema de modelos. Tengo conocidos que lo pueden escanear, lo pueden verificar, no hay problema. Por eso yo me ocupo de la parte mecánica. Bueno, como les decía, también me ocupo de hacer restauraciones en motos, motos de por ahí, cuando nosotros éramos pibes, veíamos como si fuese, no sé, una nave espacial. Bueno, esas me ocupo de restaurarlas, armarlas. Y también hago mecánica de las motos, las chinardas, las tipo Sané, las 110, bueno, las que andan dando vuelta hoy en día. Pero bueno, lo mío es trabajar en los domicilios. Aprovechamos el día, que está lindo. La verdad, la mañana estuvo entretenida. Estuve realizando un par de tareas en un domicilio donde se me dificultaba filmar porque estaba el cliente permanentemente arriba, no soltaba, no daba tregua, no daba un minuto. Entonces, bueno, queda mal, conociéndolo, que saque el celular y grabe. Pero era una tarea interesante, dado que estuve buscando fugas. Después de la presencia de cambiar el disyuntor, o no sé, tenía un problema, llamaron a un electricista, el electricista dijo que el disyuntor no servía más, puso uno nuevo, al otro día le comenzaron los problemas, lo llamaron, no atendía, un vecino me recomienda a mí, me llama, voy, efectivamente veo el disyuntor cambiado. Bueno, yo sé lo que pasó, manejo la capacidad como cualquier técnico de ver una situación y sacar hipótesis. Bueno, mi hipótesis es que era un electricista con poca experiencia, o no un electricista, una persona que por ahí
realiza estas tareas, pero no, las fugas son complicadas y cuando todo parece estar bien, no está todo tan bien, dado que bueno, el disyuntor no era, o sea, todos se tiran a es el disyuntor, las personas que por ahí no son del oficio o carecen de algunos conocimientos. Lo que hacen muchos a veces es invertirle la polaridad, bueno, está mal. La cosa es que el muchacho no lo pudo resolver, me llamaron a mí, estaba interesante para descubrir dónde estaba la fuga. Generalmente, si no hay alguna otra situación, se encuentra en plafones, instalaciones, bombas, tanques, donde, bueno, circunstancialmente la corriente está expuesta a intemperie. Ahí son épocas de mucho rocío, épocas de humedad y se generan las fugas. En este caso particularmente la encontré en lo que es la bomba de elevar agua. Estaba con una fuga en sus bobinados y bueno, estaba canalizando corriente a la tierra y hacía saltar el disyuntor. Así que bueno, eso fue el resumen de la mañana. Estuvo interesante, estaba linda para mostrarla. En el medio de todo eso, cuando ya estaba volviendo, veo un video de Tipejo Videos, que estaba cambiando un capacitor en un ventilador. Y están los que me dicen: Tano, ¿por qué no haces tu propio contenido en vez de andar criticando el de tus colegas? Primero que Tipejo Videos no es mi colega. Él es vendedor, yo soy técnico. Segundo que sí, voy a criticar todo lo que pueda porque bueno, por personas como él pasa lo que pasa en la realidad de los domicilios. Y punto número 3, cuando uno trata de comentar en el video, los comentarios no aparecen. Entonces bueno, nada, me doy el lujo, ya que pongo la cara y hablo, de decir que Tipejo Videos estaba desarmando un ventilador de techo. Aparentemente no podía encontrar el capacitor. Lo buscaba en la primer campana que queda sobre el motor, que generalmente ahí hay una bornera y ahí está el capacitor en un determinado modelo de ventiladores. En esos ventiladores que estaba mutilando el querido Pan Triste, no viene con ese tipo de campanas. El capacitor está dentro de una especie de cajita, llamémosle, que a la vez se hace solidaria para que la araña de 4 lámparas forme parte y quede integrada al ventilador. Ahí adentro vamos a encontrar todos los cables de la llave de inversión de giro y dicho capacitor, que generalmente es de 2,5 microfaradios. Así que bueno, nada, Pan Triste lo mutiló, lo desarmó todo, pero bueno, va a decir que era para hacer una limpieza. No, desarmaste todo porque te pensaste que estaba adentro, es una cosa de lógica. Pero bueno, nada. ¿A qué voy con esto? Que todos van a decir: che, pero Pan Triste es re honesto, se encontró con una dificultad y es tan buena persona que nos cuenta a nosotros cómo encontrarlo, y además es tan sincero y honesto que el muchacho está diciendo que no sabía dónde estaba. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que se la da de profesor, se la da de maestro, se la da de técnico, y yo, sin soberbia, sin pedantería, esos ventiladores los desarmo y los armo desde el año 93. No es que es un ventilador último modelo que circunstancialmente le pasó, como nos puede pasar a todos, que nos encontramos con algo que no conocemos, pero eso está dando vueltas desde el año 93. Yo me acuerdo que cuando instalaba los ventiladores esos, salía más cara mi mano de obra instalándolo que lo que valía el ventilador en sí mismo. O sea, ¿qué lectura hago con esto? No es que yo sea genial. No, hay tipos que son eminencias. Saco en claro con esto
que el tipo es la primera vez que desarma un ventilador con inversión de giro, porque si lo hubiese hecho en otro momento, hubiese sabido que el capacitor está ahí adentro. Quizás para muchos esto no importe, sea una pavada, sea una especie de buscarle el pelo al huevo, pero fíjense en a quién ponen en campeón y a quién no. O sea, no me interesa estar en campeón, simplemente me interesa que no se equivoquen y no se dejen engañar por espejitos de colores. Ya que estábamos hablando de contenido de otros canales, la verdad que me asombró mucho la tenaza Knipex que mostraron en un canal, creo que de 12 pulgadas por el 300 del código. La verdad que un filo espectacular. Y no lo digo porque haya cortado un papel, no lo digo por eso. Lo digo porque en la demostración que estaba haciendo el muchacho de sacar un clavo helicoidal, un clavo que a medida que uno lo clava va girando y después para sacarlo hay que afirmarse. Se ve que tuvo que hacer fuerza para sacarlo. La fuerza relativa a aflojar un clavo, tampoco. Pero bueno, en esa fuerza, la tenaza ya lo marcó para cortarlo. O sea, estaba lejos de querer sacarlo por las buenas la tenaza. Así que la tenaza Knipex, la verdad que, bueno, yo tengo a modo de recuerdo, ¿no? Esta la tengo de cuando era mi infancia. Esta es una Knipex, yo la pinté de roja, salvando las distancias y las épocas. Yo la pinté de roja, cuando ya lo conté varias veces, estando en pandemia, tenía como 2 litros de pintura roja y no sabía qué hacer, estaba solo como loco malo a las 5 de la mañana tomando mate en el taller. Y bueno, nada, pinté las herramientas que por ahí estaban oxidadas, pinté un montón de cosas que me arrepiento, la verdad no. Después quizás le pase el cepillo pero esta es una Knipex muy antigua. Sé que está pendiente el video de tenazas, así que bueno, esta va a formar parte. Quiero que escuchen el acero. No sé si tendrá la capacidad de cortar algo todavía esta, porque bueno, es de mi infancia. Esta fue martillo, fue llave de tuerca, fue todo junto. A ver si habrá un clavo. Pero esta es una tenaza Knipex. Le pasaría el cepillo para que lo vean. ¿Y por qué no? Vamos a pasar. Bueno, esta es, para los amigos que se quedaron, una Knipex 250-210. A ver si se ve, se lee. Se lee. Estoy sacando un poquito de pintura que por ahí circunstancialmente. Pero esta es una Knipex muy antigua. Muy antigua, la tengo desde mi infancia. Esta estaba en el cajón de los cubiertos de mi vieja. La he usado para todo lo que se puedan imaginar. Lo que no sé si todavía tendrá
la capacidad de cortar. Vamos a probar. Yo no soy de cortar clavo con esto, pero bueno, es una tenaza. A ver si consigo algún clavo, porque en este taller hay de todo menos clavos, porque bueno, no trabajo mucho con los clavos. Ah, ya no corta. Ya no corta. Sí, bueno, en algún punto corta. Ah, hay que afilarla. Hay que afilarla. Pero es una Knipex. Bueno, habrá visto que tengo cajón con elementos, con tornillos, rulemanes. Vamos a ordenar un poquito el banco. Pero bueno, me sorprendió el filo de esa tenaza del otro canal. Para Tito, mi querido Tito, que preguntaba con qué alicates me manejo habitualmente en domicilio o con cuál me siento mejor cortando. Bueno, yo utilizo generalmente, Tito, como te decía en el comentario, utilizo generalmente el de 7 pulgadas. Trabajo bien con el de 6, pero con el de 7 la verdad que para las tareas que yo realizo van perfectos. Estamos hablando de domicilios que circunstancialmente nos vamos a encontrar con cable de 4 milímetros, 2 milímetros y medio, 1 milímetro y medio, en fin. Quizás para los más finitos vamos a sentir que la herramienta está un poco sobredimensionada, que nos sobra herramienta. Es verdad. Pero podemos trabajar cómodamente hasta 4 milímetros. En algunos lugares nos vamos a encontrar con 6, sí, lo podemos utilizar también, el alicate de 7, bueno, este es uno de los más queridos, los que más me gusta hasta el momento de este tipo, para cuerdas de piano, yo le llamo para cables gruesos, de alta palanca, pero, como dije ya en varias ocasiones, en los domicilios, quizás por la anatomía del alicate, es complicado llegar a determinados lugares. El de la línea total, que lo tengo en la caja de herramientas de electricidad, el de total, es un poco más escueto. Ni ahí, que es la misma herramienta, ni ahí. Entra cómodamente en todos lados. Después, para lo que sería trabajar en cable de 6, 10, que hoy en día, bueno, ya hace tiempo, todo lo que sea entrada a domicilio es de 10 milímetros, se puede trabajar cómodamente con el de 8, sin andar con una pinza para electricista o algo muy grande que por ahí circunstancialmente es incómodo. Yo con el de 7 prácticamente todos los domicilios, todos. Si queremos hilar finito con el de 8 pulgadas, cables de 6 y 10, más que bien. Después, bueno, tenemos que tijerear cables Intenac, que bueno, por más finito que sea el cable, tiene un espesor, tiene 2 vainas, se torna durito. Si llega con el de 7, genial. Yo los he utilizado los de 7, confiando en la calidad de la herramienta, si no, tranquilamente con el de 8 podemos tijerear bien. Porque bueno, hay distintas pulgadas, distintas longitudes de alicates. Primero, por una cuestión de capacidad. Segundo, por una cuestión de cómo va en la mano de cada uno. Nosotros hablamos técnicamente de la capacidad del alicate. Después, bueno, hay tipos que con un alicate de 10 pulgadas quiere cortar, no sé, un cablecito de 1 milímetro o una hebra o un filamento de cable. Y obviamente es una herramienta que lo va a hacer las primeras veces. Pero bueno, generalmente para esas cosas chiquititas se utiliza una mini pinza. La verdad que en mi experiencia las mini pinzas, incluso para cables de 1 milímetro, cuando se trabajaba en 0.75 o bueno, cuando
circunstancialmente hay que trabajar en 0.50. Para mí es una de las mejores opciones para los cables finitos. Porque nadie muestra mini pinzas. Nadie muestra mini pinzas. Yo creo que estas pincitas chiquitas, cuando se trata de estas situaciones de cablecitos finos, de cosas chiquitas, están más que bien. Van muy bien, la verdad. Esta línea de Crossman, espectacular. Y Crossmaster, que tendría que ver dónde están, que si bien algunas cosas de Crossmaster, cuando pasaron de Crossman a Crossmaster, algunas cosas perdieron completamente la calidad, perdieron los detalles estéticos, y estoy hablando desde las llaves. Las tengo detrás de otro juego, pero bueno, ya después las bajo y las vemos. Perdieron montones de cualidades. De hecho, yo las primeras Crossmaster que compré venían hasta con exceso de fundición, exceso de material en su anatomía. Y bueno, había que trabajarla un poquito en la piedra para que por ahí ingrese a un lugar y no toque. Eso en Crossman no pasaba. Pero lo que es mini pinzas, la verdad que le han dado una anatomía bastante interesante. Si bien esta es la Crossman y yo estaba muy contento con esta línea de Crossman. Pero bueno, en pinzas, quizás pinzas comunes, llamémosle alicates de 6 pulgadas para arriba, algunas falencias le encuentro con respecto a la Crossman. La Crossmaster en ese aspecto perdió, pero ganó bastante en lo que es mini pinzas. Bueno, mucha cháchara, pero todavía no ordené ni una llave. Vamos a empezar a separar. Bueno, Baco 716, el primer juego que logré armar de Baco. 5 octavos Acesa, 15, 12, 12-13 de Inafor, Baco de 18, 9-16. Esta llavecita de India, la compré con las primeras herramientas que conté en el otro video que hice desde mi casa, y las tengo desde el año 93. Sigue funcionando como llave de 9-16 muy bien. O sea, no es para apretar una tapa de cilindro, pero la verdad que la herramienta India, espectacular. La línea Taparia o Taparía, bueno, la línea Taparia es una copia fiel de Baco, es lo mismo. Pero bueno, estas herramientas que circunstancialmente venían con la nomenclatura India, a mí me dieron un resultado bueno. La verdad, está bien. Cuando agarrábamos esto, después era un poema trabajar con esto. Hoy en día, como digo siempre, ya perdió un poco lo que es la magia, Baco. La verdad que nos den esto para los nostálgicos. Quizás un pibe que se engancha ahora con esto, considera que esto es lo mejor que va a ver, que va a conocer y que va a tener. Ya he subido algún video de alguna llave 15 de Baco de esta línea. Con un mínimo uso se marcó la boca. Pero bueno, esta es la 14, la más nueva. Créanme que si me muestran esto, y entre trabajar con esto y trabajar con una Bremen de la primera hora, me quedo lejos con la Bremen de la primera hora. La verdad, los que tuvimos la suerte de poder comprar una Bremen de esa época,
si bien tengo de varias épocas de Bremen, después quedo pendiente mostrarles la evolución o involución de la marca, dado que en un momento uno no sabía qué estaba comprando, si Ruhlmann, Eurotech o Bremen. De hecho, las unidades eran exactamente iguales y en láser tenía el nombre, ya sea Eurotech. También Cronos, había Cronos, tengo algunas Cronos, pero no me dediqué a comprar Cronos porque ahí yo noté que ya había como una merma en la calidad. Tengo 4 o 5 Cronos, Cronos con C. Y aprovecho y le mando un saludo al amigo Cronos, que siempre está comentando, y la verdad que cuando saludo no lo memorizo, lo tengo que anotar, tengo que volver a anotar. Lo mismo que el amigo Rubén, el amigo Ubaldo. Ubaldo sí es un clásico, está siempre. Bueno, la verdad que muy contento con los amigos que están en el canal, que siempre comentan, apoyan. A veces no estamos de acuerdo, pero esto es así, o sea, mientras mantengamos el respeto y las buenas costumbres, no debería haber ningún problema. Llavecita Inafor, nueva, muy nuevita. La uso, no sale de acá adentro, 716 3/8. En algunos motores o en algunas restauraciones de la antigua escuela, créanme que este ángulo es muy necesario para llegar a determinados lugares, dado que bueno, fueron hechas en esa época y pensadas para determinadas tareas. Hoy en día no son muy funcionales a lo que es la mecánica. O sea, ¿podemos trabajar con esta? Sí, podemos. ¿Va a costar colocarla en algún lado? Y sí. Y en su mayoría ya de movida se está trabajando todo milímetros, así que bueno, la pulgada está media obsoleta, pero bueno, siempre hay que tener. Eso lo hablo con Jorgito. Cuando armé el tablero de ahí, me pidió todo milímetros. Todo milímetros, bueno. Tengamos un jueguito de pulgadas abajo. Lo mínimo, amigo, lo mínimo. Bueno, circunstancialmente le tocó una tuerca hexagonal 916. La 14 no le iba, la 15 le iba grande. ¿Y ahora qué haces? La necesitas. Hay que tener las dos, es así. Y eso en lo que es mecánica automotriz se ve mucho en equipos de gas. Equipos de gas en GNC vienen todos con uniones, con bridas, con bulones, todo en pulgadas. Y hay pulgadas que soy de los que considera que por ahí la única que se puede sustituir es la 516 por 8 milímetros y la 3/4 por 19. Hay alguna que otra más, pero en lo cotidiano, porque no estamos hablando de medidas como 31-32, 19-32, bueno, montones de 10-32, montones de medidas que en algún momento formaron parte y hoy ya están obsoletas. La que podemos ver con más frecuencia es la 25-32, que en alguna situación se utiliza, que va muy cerca de los 20 milímetros. Pero bueno, esto también responde un poco a los amigos que me preguntan por tema llaves en pulgada, dado que por ahí están armando su tallercito y bueno, ¿en qué gasto la plata? Que vamos a necesitar inmediatamente utilizar. ¿Se necesitan llaves en pulgadas, Tano? ¿Qué sugerís? ¿Qué aconsejás? Bueno, arranquen por los milímetros y no descuiden la pulgada. Pero bueno, me fui en conversación y no ordené. Esto pinta que va a ser un videíto de 3 partes, 4 partes, o 2 partes. Dado que bueno, acá en el taller estoy grabando con el celular antiguo, que ahora que está el otro anda perfectamente. El tipo, ahora claro, anda perfectamente porque saqué la mitad de las aplicaciones que tenía en las pasé al otro y es como que se relajó un montón. Pero bueno. La idea es tener un teléfono en el taller, poder estar comunicado, haciendo todas las cuestiones y tener un celular para, bueno, las cuestiones personales de uno, ¿no? Que últimamente no las estaba logrando porque este se trababa, usaba el otro,
WhatsApp para poder instalar uno y desinstalar el otro. Había que hacer toda una maniobra y verdaderamente la tecnología es algo que a mí me genera un poco de estrés. No estoy muy ayornado a lo que es la tecnología, el chetaje. Me ayorné, me fui acomodando, pero bueno, nada. Yo me hice amigo de la tecnología hace 10 años. 10 años exactamente, con Facebook y ese tipo de cosas. Y ya hacía otros 10 por ahí que se podía ir metiendo mano en eso. Entonces, bueno, nada, me quedé atrasado, pero en cualquier momento me pongo al día. Lo que pasa es que mi esencia no me deja. Es negación. Lo mismo que el inglés. El inglés lo traté de aprender 3, 4, 5 veces. De hecho, pasé todo el industrial, siempre perfecto, sin ningún problema. Pero siempre me dijeron los profesores, el día que usted salga de acá, no se va a acordar absolutamente más de nada. Cosa que es verdad. Siempre aprobé, pero después, posteriormente, quise practicar el verbo to be. No me queda nada. Así que bueno, gente, esta parte ya la terminamos hablando sobre cualquier cuestión. Y la parte que viene ya sí nos ponemos a ordenar. Los amigos que me preguntan por esa francesa, bueno, quiero que sepan que obviamente no la tengo desde 0 kilómetros. La compré con un lote de herramientas que vino con los de la mano de los amigos de la bulonera BOM. Estaba en una ferretería que ellos compraron y nada, a ellos no les servía para nada. A mí, la verdad que como adorno en el taller me gustaba. Alguna que otra vez circunstancialmente la usé, sí, para despuntar el vicio, pero y ver que se sentía utilizar esa llave. Pero verdaderamente no es buena, no es cómoda. Es lo más antianatómico que se puede ver. Tengo el proyecto de pasarle el disco, pasarle cepillo y pulirla. Circunstancialmente quedó así, pero bueno, nada. Está pensada en otra época donde quizás esto era algo anatómico, algo cómodo, algo funcional. Hoy en día, a veces esta curva es interesante para determinada función, pero no es lo que más se ve. Como valor histórico, encantadora. Me gustaría pulirla toda para ver si aparece alguna letra, algún número, saber más o menos qué marca, de qué año es, pero esto es muy allá en el tiempo.